Brandon Salvador N., alias el Gastoncito, líder en la sombra de los Gastens, fue capturado sin disparos, sin alarmas, sin video viral. A las 4:13 de la madrugada, las fuerzas especiales irrumpieron en el vecindario Bosques del Valle. Toda señal de teléfono desapareció en un radio de 3 kilómetros. Nadie grabó. Nadie supo. La casa, pintada de blanco, con puertas de hierro verde pálido y 2 macetas perfectamente alineadas junto a la entrada, parecía inofensiva. Pero dentro, el CJNG había construido algo mucho más sofisticado. Fue encontrado sentado frente a una laptop del XPS, con una mano sobre la tecla Shift. Los ojos, fijos en la pantalla. No alcanzó a cerrar archivos. No encriptó contraseñas. A su lado, una taza de café aún caliente. Sobre la mesa, 2 impresoras industriales en pleno funcionamiento imprimían billetes de 500 pesos con tinta térmica. En el suelo, un plano de la región de Xochimilco marcado con símbolos rojos. En una caja metálica, 102 paquetes blancos, una bolsa de hierbas comprimidas y una sola bala de 9 milímetros sin huellas. Un técnico de Sedena conectó un lector y extrajo el USB que seguía corriendo en segundo plano. No era un respaldo. Era un mapa base del CJNG, rutas internas, nodos de distribución y códigos de cargamento. Más de 5 toneladas de droga ya estaban en tránsito. Brandon no se resistió. Solo preguntó, ¿qué tanto saben ya? Sin escoltas. Sin barreras. Sin camuflaje. El núcleo de una red multimillonaria había sido descubierto desde un escritorio. Y con él, su operador más silencioso. Debajo, 2 impresoras de billetes falsos de más de 60 kilos, aún encendidas, con ventiladores internos y depósitos de tinta sellados. El último billete colgaba de la bandeja. Los números de serie eran repetidos. Ese lote aún no había salido, pero por su volumen, era el 12º del mes. A pocos metros, sobre una mesa metálica, 102 paquetes plateados marcados con tinta negra bajo el código K23. Junto a ellos, una bolsa negra con marihuana de calidad callejera y, bajo la mesa, una sola bala de 9 milímetros, limpia de huellas. En el fondo de la habitación, una laptop del XPS aún encendida mostraba una interfaz de cifrado. A su lado, un iPhone sin tarjeta SIM conectado por Wi-Fi a un dispositivo externo. Todo funcionaba en silencio. Todo estaba diseñado para operar sin ser detectado. Brandon no tenía tatuajes. No tenía convoys. No aparecía en videos de ejecución. Pero era el núcleo silencioso de una red que conectaba billetes falsos, droga sintética y sistemas cifrados. Un nodo invisible a los radares tradicionales. Un operador que no necesitaba mostrar poder. Ya lo tenía todo bajo control. Intocable desde adentro. El despliegue dejó claro que no era una operación improvisada. No podían haberla montado en semanas. Era un sistema establecido desde hacía al menos 8 meses. Tecnología, rutas, seguridad. Todo ensamblado con lógica empresarial. Cada capa, pensada para resistir auditoría. Cada cable, blindado contra interferencias. Cada punto de acceso, conectado a una red interna encriptada, con servidores dedicados que no dependían de conexión externa. Era más que logística, era infraestructura operativa. Y lo más inquietante no era lo que había dentro de la casa, sino lo que no había, ni una cámara, ni un grabador, ni un sistema de seguridad visible. Ninguna alarma. Ningún sensor. Brandon no necesitaba que lo vigilaran. Sabía que nadie se atrevería a tocarlo. Su protección no estaba en las paredes ni en la tecnología, estaba en el silencio que había construido a su alrededor. El mismo silencio que sostuvo por años una operación clandestina justo frente a los ojos del Estado. 9 de enero los equipos incautados, un archivo sobresalía, Silo X23, cifrado con triple capa de seguridad y accesible solo a través de un protocolo interno de verificación biométrica.
Al abrirlo, se desplegó un mapa con 5 puntos de almacenamiento distribuidos entre Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Cada uno con coordenadas GPS exactas, horarios programados, placas de camiones refrigerados, cantidades asignadas y rutas alternativas preestablecidas. Más de 5 toneladas de droga ya estaban empaquetadas y listas para salir. Fentanilo en tabletas, ketamina líquida en contenedores médicos, metanfetamina cristalina en sobresellados, y una versión recombinada de cocaína diseñada para resistir inspecciones fronterizas. Junto al mapa, varios PDFs con diagramas técnicos, empaques al vacío, sellos sanitarios falsificados, etiquetas QR sincronizadas con plataformas de entrega. No era un narcolaboratorio. Era una farmacéutica clandestina. Y cada lote tenía destino, logística y cobertura. Lo más inquietante, esos centros no estaban ocultos en zonas rurales ni enterrados bajo tierra. Estaban anclados a iglesias abandonadas y edificios catalogados como patrimonio. Espacios que, en el papel, estaban desactivados o en proceso de restauración. Según el archivo, cada uno tenía una planta de energía solar, sistema de ventilación autónoma y un nivel subterráneo con estructura de microbodega móvil. Ninguno emitía señales. Ninguno generaba calor detectable. Integrados al entorno urbano, invisibles ante inspecciones superficiales. Pero lo más sofisticado era cómo se movía la mercancía. El algoritmo incluido en el archivo calculaba rutas en tiempo real cruzando datos de tráfico, zonas patrulladas y tiempos de respuesta. Cada envío rotaba entre nodos sin repetir trayecto. No era distribución. Era una red logística encubierta. Un reflejo operativo del sistema de transporte estatal, pero oculto. Ya no era contrabando. Era una infraestructura paralela que replicaba al Estado, con su propia logística, normas y silencio administrativo. Iglesias como centros de tránsito. Recicladoras como almacenes. Clínicas privadas como nodos de redistribución. Mientras el Estado redactaba presupuestos, el CJNG diseñaba rutas. Un segundo México, operativo, escondido a plena vista. 14 de enero una habitación trasera, 2 impresoras Epson T2300FX modificadas seguían activas. Parecían inofensivas, como impresoras de recibos, pero habían sido adaptadas con software de código abierto prohibido desde 2017. Cada billete de 500 pesos salía con textura, grosor y tinta térmica casi idénticos a los originales. Los analizadores de billetes más sofisticados tardaban segundos en detectarlos. Algunos, ni eso. Las máquinas no servían para circular efectivo en tianguis. Eran reemplazo. Cada transacción simulada, un envío de droga, un pago de soborno, una venta mayorista, se realizaba con billetes falsos, que luego volvían al sistema como ingresos legales. Un sistema cerrado, diseñado para legalizar el flujo financiero del narco. Cada impresora tenía un identificador digital único. No trabajaban solas. Estaban conectadas a una red interna que enviaba datos de uso, consumo de tinta y temperatura a una IP fija localizada en Tultitlán. Brandon era el operador local. Pero había alguien más supervisando. Desde lejos. Desde arriba. Siguiendo esa señal, los analistas forenses de la Marina hallaron una carpeta oculta, infrasagrado. Contenía un segundo mapa, dividido en cuadrículas. El oriente del Valle de México y parte del Estado de México estaban segmentados en 17 nodos con claves como P001 a P017, asignadas a fachadas como Iglesia Viva, Recicladora Aurora o Consultorio Sombra. Cada nodo tenía su propia fuente de energía, ventilación militar, aislamiento acústico. No había Wi-Fi, ni señales móviles. Solo códigos QR en las entradas, marcando niveles de acceso. Nadie conocía toda la red. Solo los operadores en la cima del sistema clandestino. Esto ya no era una red operativa. Era una réplica del Estado funcionando en la sombra. Iglesias como estaciones logísticas. Recicladoras como centros de empaque. Clínicas privadas como puntos de redistribución.
Todo articulado bajo un sistema que no requería interactuar con lo legal. Un México clandestino operando dentro del México oficial. La frase clave surgió de una grabación de audio extraída del celular de Brandon: nosotros somos la fachada. Ellos son la columna vertebral. El ellos era inequívoco, el CJNG. Los Gastens eran solo la máscara. El sistema real vivía más profundo. Sin nombre. Sin rostro. Con reglas propias. Diseñado para sobrevivir incluso si la capa visible colapsaba. Era un andamiaje paralelo que resistía auditorías externas porque nunca se cruzaba con ellas. Nadie conocía la red completa. Cada operador solo tenía acceso a una fracción. Solo desde la cúpula se tenía visión total. Desde 2021, los registros bancarios y datos de geolocalización mostraban que los Gastens actuaban como una célula de distribución sin violencia. No disputaban territorios. No se enfrentaban a otras bandas. Usaban precisión, no fuego. Ingeniería criminal con apariencia rutinaria. La guerra, en Ciudad de México, era silenciosa, técnica, encubierta. La eficiencia era su escudo, el anonimato su arma. Su estrategia no era dominar con miedo, sino camuflarse con rutina. Operar sin llamar la atención era su mayor poder. No empuñaban armas. No daban órdenes por video. Pero operaban secuestros, transporte, billetes falsos y asesinatos selectivos. Según el archivo Silo X23, estaban vinculados a 5 homicidios, una desaparición forzada y un secuestro de menor. No quedaban huellas. No aparecían sicarios. Solo coordenadas. Solo consecuencias. Ni siquiera se repetían patrones de ejecución. Todo era diferente. Todo era limpio. Su fuerza estaba en lo que no se veía. Las órdenes no salían de sus bocas, pero sí de sus teclados. Los envíos marcados como CJNG estaban registrados bajo identidades falsas. Ninguna coincidía con operativos reales. Los Gastens eran piel. Bajo ella, el torrente del cártel seguía circulando. Cada detención afectaba solo la superficie. La columna se adaptaba. Seguía funcionando. Reiniciando operaciones como un sistema modular que nunca dejaba de girar. Donde caía un nodo, otro se activaba. Y lo más inquietante, al cruzar bases de datos del CNI, Brandon apareció como excolaborador civil en la UIF entre 2018 y 2020. Su acceso era limitado, pero suficiente para leer mapas bancarios, flujos criptográficos y estructuras fantasma. Fue formado para combatir el sistema. Terminó replicándolo desde dentro. Y con más eficiencia que muchos operativos oficiales. No solo aprendió cómo perseguir, aprendió cómo desaparecer. Copió las lógicas. Perfeccionó sus huecos. Se convirtió en su versión más efectiva. Imitó el sistema. Luego lo superó. Cuando finalizó su relación con la UIF, Brandon desapareció del radar institucional. Nadie lo buscó. Nadie preguntó. Pero cada decisión que tomó después revelaba lo aprendido. No usaba SIM. No repetía rutas. No dejaba rastros de IP. Su sistema de dinero falso era modular, diseñado con controles internos, verificación en capas y auditoría encubierta. Cada transacción falsa pasaba por al menos 3 filtros, con firmas digitales y rutas redundantes. Todo basado en los mismos esquemas que había analizado durante su paso por el gobierno. Incluso los símbolos en sus mapas, las leyendas de conexión entre nodos, las claves internas y los diagramas de flujos de distribución de billetes compartían patrones con los formatos fiscales oficiales. No era coincidencia. Era reflejo invertido. Un espejo oscuro del sistema que había aprendido a estudiar desde dentro. Brandon no solo imitó el aparato. Lo entendió. Lo optimizó. Si esta estructura se revelaba, la pregunta ya no era Brandon. Era, ¿cuántos más aprendieron a atacar el sistema desde dentro?
El CJNG no lo rescató. Hizo lo opuesto. Emitió una orden final. Borrar todo rastro. Reiniciar el circuito. A cualquier costo. Cortar el nodo sin dañar el resto. Neutralizar al operador sin exponer el sistema. Y lo hicieron con una frialdad quirúrgica, ni un ruido, ni una alarma, solo la ejecución de una orden perfecta. El sistema no lloraba bajas. Se autoajustaba. Silencioso. Eficiente. Esa misma noche, sin disparos ni alarmas, los puntos de entrega de los Gastens en Tláhuac, Milpa Alta y Ecatepec ardieron. Almacenes de fachada, casas de paso, nodos de impresión, techos dobles, todo fue incinerado con gasolina mezclada con solventes y compuestos diseñados para volatilizar pruebas. No hubo sirenas. No hubo patrullas. Fue una purga interna, orquestada al milímetro. Nada debía sobrevivir. Nada debía explicar. El fuego no era castigo. Era procedimiento. El equipo forense de Sedena lo confirmó al amanecer. No quedaron huellas, ni térmicas ni biológicas. 6 personas vinculadas a Brandon desaparecieron esa noche, un técnico en Tultitlán, 2 transportistas, un operador logístico y 2 intermediarios sin rostro en la red. En Telegram, en grupos encriptados bajo vigilancia de la Marina, se repitió la misma frase: cerrar nodos. Un protocolo de desconexión total. Una limpieza sin retorno. El corte no fue por traición. Fue por eficiencia. Como si cada componente fuera reemplazable en una maquinaria más grande. Poco después, apareció un cadáver dentro de un vehículo abandonado en Xochimilco. 2 tiros precisos a la cabeza. Sin teléfono. Sin huellas. Sin identificación. En el asiento del copiloto, una tarjeta bancaria falsa con un chip RFID. El código grabado coincidía con uno de los puntos de la red Silo X23. No fue venganza. No fue mensaje para el gobierno. Fue eliminación selectiva. Un corte limpio para sellar el rastro. Todo apuntaba a lo mismo: el CJNG no intentaría rescatar a Brandon. No lo necesitaban. Solo les interesaba desactivar todo lo que él había construido. Una amputación quirúrgica, ejecutada con precisión matemática. Borrar para renacer. Resetear sin ruido. Reprogramar el sistema desde cero. Sin dejar ningún eco digital. Como si nunca hubiese existido. La captura no derrumbó al cártel, pero activó una reconfiguración. No hubo vacío de poder. Solo movimiento. Cada ruta de distribución, cada cuenta sombra, cada fachada empresarial fue reasignada. Las órdenes ya no salían desde un teclado en Bosques del Valle. Venían de una capa superior. Anónima. Fluida. Inmune a arrestos. Más sofisticada. Más protegida. Esto ya no era una operación táctica. Era una guerra de señales. Cada detención, cada incendio, cada fuga de información era una pulsación que revelaba el mapa interno de la red. No dejen a nadie que aún pueda hablar, decía un mensaje captado por inteligencia. Brandon había caído. Las impresoras fueron selladas. El mapa base duplicado. Las instalaciones, convertidas en cenizas. Pero los datos, los verdaderos datos, ya estaban en manos de Harfuch. Y el CJNG lo sabía. Porque en este sistema, el silencio no era defensa. Era alarma. Y eso era lo que más preocupaba al CJNG. Porque en este sistema, la pérdida más temida no era la droga ni el dinero. Era la lealtad. Y la lealtad, una vez rota, no se recompone. Se propaga como grieta. Brandon fue eliminado físicamente. Pero su archivo digital seguía emitiendo. Y cada bit extraído era una amenaza viva. No se trataba de un desertor. Se trataba de una fuga estructural. De una grieta que crecía con cada dato recuperado.
De ese eco surgieron listas, ubicaciones, grabaciones, planos cifrados. Lo que durante años estuvo sellado bajo capas de anonimato ahora comenzaba a filtrarse. No era una traición ruidosa. Era una fractura invisible. Y en esa fractura, Harfuch se infiltró. No como militar. No como político. Sino como algoritmo. Trazando nuevas rutas. Desarmando sistemas. Redibujando el mapa narco con datos y silencios. Con mapas que ahora tenían nombres, tiempos y claves descifradas. Con estructuras que, por primera vez, eran visibles desde fuera. 24 de enero una reunión de emergencia con Sedena, Harfuch lo dijo sin rodeos, no necesitan alzar banderas para tomar territorio. Solo un USB para redibujar las fronteras. Porque eso fue lo que Brandon dejó, un plano sin cerrar. Una brecha operativa. Un sistema sin blindaje. Un modelo expuesto. Tal vez la captura del Gastoncito no colapsó al CJNG. Pero sí obligó a su reconfiguración más profunda. Y desde las cenizas de los Gastens emergió una certeza: ninguna fachada es eterna. Ninguna red es impenetrable. Ningún mapa permanece sin cambio. En esta guerra, el silencio no es protección. Es una coordenada más. Una grieta más en la estructura. Una advertencia permanente. Hoy, cada byte que llegó a manos de Harfuch no solo fue evidencia. Fue detonante. Porque con cada nodo que cae, con cada algoritmo desencriptado, el CJNG no enfrenta un operativo, enfrenta un espejo. Y ese espejo devuelve el reflejo de su sistema replicado, decodificado, comprendido por quienes alguna vez lo vigilaron. Ya no es solo una cacería. Es un desarme sistemático. Y en ese nuevo tablero, el silencio no protege, traiciona. El anonimato no encubre, delata. Y la única certeza que queda es que, cuando el mapa está roto, cualquier coordenada puede ser la siguiente.